El abogado defensor de la persona que debe cumplir con esta pena que le han dispuesto en la Cámara del Crimen de Río Tercero es el doctor Carlos Paxman, quien nos atiende. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Igualmente. Bueno, cuéntenos de qué se trata primero la causa y luego esta pena que, si bien es aplicada en el país, no es muy frecuente que sea justamente implementada por las cámaras, ¿no? O por lo menos que se llegue a este tipo de sentencias. Sí. Básicamente un tipo de pena que se aplica al momento de la ejecución, ya en la parte final de la ejecución de la sentencia, cuando empiezan los permisos y el reacostumbramiento de las personas que han estado privadas de la libertad, pero en este caso fue como condena. El caso fue en la región del Valle de Calamuchita, donde ante un incidente menor, de un pequeño accidente de tránsito, mi defendido fue reconocido como que, digamos, se acerca a la policía porque había un evento en el Valle de Calamuchita, por lo tanto había saturación policial, y advierten que tenía antecedentes, por lo cual lo llevan a la comisaría. Y mi cliente, ante la posibilidad digamos, volvió a revivir su encierro, del que ya había cumplido todo, había cumplido la condena, había cumplido la libertad condicional, como se dice en la jerga, no le debía nada a la justicia. Bueno, y ahí produce una especie de resistencia, se enoja, grita unas cuantas cosas, y termina siendo procesado por resistencia a la autoridad y por amenazas. Si bien las características que rodeaban el hecho permitían hablar de algún tipo de condena condicional, esto es una condena en la calle, lo cierto es que la cercanía que tenían desde el cumplimiento de su anterior condena con el nuevo hecho impedía que bueno, pudiera salir, mantener la libertad o mantener una condena condicional, es decir, una condena que se cumple en la calle. Y bueno, la defensa buscaba una idea de justicia restaurativa más que una idea de justicia retributiva, que digamos solamente un castigo que vaya y no quitarle la posibilidad de desarrollar la vida al imputado, más el esfuerzo de la Fiscalía y también la predisposición de la Cámara del Crimen de Río Tercero. Se llegó en una modalidad de juicio abreviado a esta condena. Fue condenado a 1 año de prisión de cumplimiento efectivo, pero como semidetención nocturna. La persona es de Río Cuarto, precisamente, y todas las noches a las 21 horas hasta las 6 de la mañana se presenta en el establecimiento carcelario, cumple la condena, duerme ahí, se queda a disposición del sistema penitenciario, cumpliendo la condena, pero a la par de esto no pierde sus posibilidades de trabajar, tiene rigurosas medidas de control, debe ser una persona que no puede cometer ningún tipo de hecho, ni verse involucrado en ningún tipo de problema. Pero de esta manera no pierde su trabajo, no pierde el vínculo familiar y, al menos desde el punto de vista de la defensa, entendemos que por lo menos la cárcel sirve para algo que no sea solamente un contexto de encierro y de violencia, sino que con este sistema de semidetención nocturna la persona siga vinculada en la sociedad y siga reinsertándose en la sociedad, algo que resulta mucho más difícil si se trata de hacerlo con una persona totalmente privada de la libertad. Bien, es decir, su defendido todos los días, 21 horas, tiene que hacerse presente aquí en la cárcel de Río Cuarto. Todos los días, es más, por lo general 10 minutos antes ya está, pues la está cumpliendo ya, está a disposición y se queda hasta la hora 06 de la mañana. En caso de incumplir con ese régimen, corre el riesgo de quedar en una prisión directamente, en una cárcel común durante todo el día. Que el cumplimiento sea
completo, ¿no? De todos los días, todo el día. ¿Esto Pero durante qué tiempo lo tiene que cumplir? Es una salida esto, ¿no? ¿Durante qué tiempo tiene que cumplir con esta condena? La condena ha sido de 1 año. La condena ha sido de 1 año de prisión con declaración de reincidencia. Y bueno, la insistencia de la defensa, o la insistencia mía en esto es que buscar sustitutos a la cárcel, porque la cárcel por sí misma demuestra a lo largo de la historia que no ha dado resultado para que la gente aprenda a vivir de nuevo en sociedad. Por el contrario, en muchísimos casos los entornos de encierro suelen ser violentos y como tal no nos dan una respuesta, una salida. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo largamos a todos? No sé, pero tal vez haya que pensar nuevas modalidades para que sirva, para que nos sirva a toda la sociedad, ¿no? Para la reinserción definitiva de las personas y poder seguir viviendo juntos. Doctor Pachman, ¿cómo le va? Gonzalo lo saluda, buen día. Mucho gusto, Gonzalo. ¿Qué tan frecuente es esto, este tipo de condena? Muy infrecuente. Es poco frecuente porque, bueno, yo creo que cuando empiezan los cambios de paradigmas, y esto que yo hablo de justicia restaurativa, sí, que va más allá de simplemente una condena, sino de buscar los elementos por los cuales la Constitución dice que la Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias para la recuperación, la reinserción. Algo medio contradictorio. Al menos algunos abogados pensamos eso, porque enseñarle a alguien encerrado a vivir en libertad suena un poco raro. Cuando salís de la cárcel, la reinserción es altamente difícil, por más que hace esfuerzo el patronato de liberados. Una persona que salió de la cárcel no es tan... Ya no está fácil conseguir trabajo, alguien que sale de la cárcel tiene más dificultades para acceder a la reinserción. Por lo tanto, buscar modalidades que permitan una fácil reinserción, y también yo creo que tenemos que buscar modalidades que permitan que las víctimas también pierdan el miedo, porque en esto también están las víctimas, no claro. No vamos a hablar de... Pero, digamos, una persona que es detenida y después sale en libertad, a lo mejor la víctima anda más preocupada que salió en libertad alguien que la agredió en sus bienes o físicamente o en su honorabilidad. A lo mejor anda más preocupada que salió y no más tranquila, cuando debería ser que todos deberíamos volver a estar tranquilos con las penas. Entonces esto es una búsqueda, forma parte de un proceso de búsqueda de nuevas modalidades para que el castigo, si tiene que aplicarse, nos sirva a todos como sociedad, ¿no? Que el reproche esté, pero un reproche que restaure las relaciones sociales y no simplemente aplique un castigo, que vaya un poquito más allá. Y bueno, por eso digo que también se aplica muy poco, porque hay que ir a pararse sobre nuevos lugares para discutir el tema penal. Claro. Doctor Pachman, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes.